Una vez más, los tanques. Las máquinas de guerra golpeando en el corazón de una ciudad para dar fin a las ambiciones de libertad de un pueblo forman una imagen repetida en nuestra memoria histórica. La actuación de ejércitos o policías imponiendo la fuerza del Estado contra movimientos civiles, de obreros o de estudiantes resulta ya, desgraciadamente, demasiado familiar a nuestros ojos. Esta vez ha sido en Pekín, pero los tanques son siempre iguales. Como idéntica es siempre el alma de quienes los conducen. Máquinas de acero capaces de arrollar los sueños de dignidad de las gentes, y tanquistas de plomo, educados para obedecer sin pensar. Tanques y tanquistas, máquinas y soldados como expresión suprema del poder. La intervención del ejército puso fin a mes y medio de revuelta estudiantil en China, y en el camino de las tropas han quedado cientos, tal vez miles, de cadáveres civiles sepultados sin ocasión de llorarlos ni contarlos. Pero no es cuestión de cifras, y no importa que las víctimas de la represión hayan sido 400 o 4000, porque el crimen sigue siendo el mismo. Los estudiantes chinos, a diferencia de los franceses en mayo del 68, no pretendían ser razonables pidiendo lo imposible. Su utopía encontraba límites mucho más realistas. Pedían la reforma del sistema, no su destrucción. Sus voces, clamando por mayores libertades y contra la corrupción, no eran tan solo las de unos miles de privilegiados con acceso a la educación universitaria y un futuro claro como cuadros directivos, sino que expresaban un sentir profundo de gran parte de la población. Paradójicamente, las razones de la protesta civil en China se encuentran en los éxitos de la política oficial de reformas económicas, porque Carlos Marx dejó claro que el orden político de un país es el reflejo de las relaciones económicas entre sus ciudadanos, y Deng Xiaoping, un pragmático del marxismo, se empeñó en ignorar tal principio, promoviendo profundos cambios económicos sin alterar el estatus político del régimen chino. Durante los 10 últimos años se impulsó la descolectivización de la agricultura, favoreciendo los cultivos familiares. Se emprendió una descentralización económica, otorgando poderes decisorios a cada sector industrial, y se lanzó un consumo masivo. Se logró un crecimiento agrario espectacular, provocando a cambio un éxodo rural cifrado en 180 millones de campesinos. La producción industrial y el consumo también se disparaban, pero la inflación llega al 30% anual y el desempleo deja sentir sus efectos. 50 millones de parados buscan trabajo desde finales del año pasado. Además, la liberalización de la maquinaria económica estatal se traduce en fenómenos de corrupción y nepotismo entre los funcionarios. Ante esta crisis de crecimiento, las estructuras políticas chinas permanecían anquilosadas y se mostraban incapaces de reaccionar. Que no se puede enseñar a leer a millones de analfabetos para después prohibirles la lectura es algo que se hizo evidente en la plaza de Tiananmen. Los estudiantes, formados por el Estado en el conocimiento científico, exigían al Estado que respetase sus opiniones. El movimiento estudiantil actuó como un fulminante sobre una sociedad civil, silenciosa y desconocida para nosotros, que reaccionaba al comprobar que la protesta era posible. Las manifestaciones ciudadanas, las huelgas obreras, empezaron a producirse como si de repente el pueblo chino hubiera descubierto la existencia de canales para expresar sus angustias. La pugna entre reformistas e inmovilistas se agudizaba en el seno del Partido Comunista. Los dirigentes más liberales, como el propio secretario general Zhao Ziyang,
que después sería destituido, acudieron a la plaza para dialogar con los estudiantes, tratando de persuadirles para que no precipitaran la crisis con su actitud. Entretanto, los políticos más duros, como el primer ministro Li Peng, preferían dirigirse a los cuarteles buscando el apoyo de los fusiles. Cuando los primeros contingentes de tropas llegaron a la plaza, los estudiantes los recibieron cantando la Internacional, porque en China no existe otra alternativa al sistema que la propia reforma del sistema. Por todos los medios se intentó convencer a los soldados de que no había enemigo alguno frente a ellos. Los estudiantes trataron de explicarles la protesta, y las gentes se esforzaron en bloquearles el paso, llegando a pinchar las ruedas de los vehículos militares. Durante unos días, mientras se mantenía la lucha política sordamente en la cúpula del Partido Comunista, el ejército pareció vacilar en las calles. Pero finalmente los duros ganaron la batalla y los tanques se apoderaron de Pekín, aplastando las reivindicaciones populares. Tiros, con la fuerza de los tanques, el Estado comunista chino restablecía su plena autoridad, y los duros del partido se hacían una foto de familia en torno al anciano aprendiz de brujo Deng Xiaoping, con las espaldas bien guardadas por los centuriones. Pekín recupera lentamente el pulso, todavía aturdida por la violencia que ha sufrido. Pero sus gentes ya no son las mismas. Sus señas de identidad política han cambiado. Cambiaron desde el momento en que se echaron a las calles y comprobaron que la protesta civil era capaz de dar jaque al régimen. Y el gobierno tampoco es ya el mismo, porque la crisis de mayo ha demostrado la existencia de un fermento social revolucionario, inarticulado, carente de organizaciones, nacido de las reformas económicas. No hace falta una bola de cristal para ver con claridad el futuro chino. La dirección en que marcha su economía la convierte en un imparable motor de cambios. Y a sus 85 años, Deng Xiaoping está lejos de ser una garantía de continuidad para el poder de los ortodoxos. Así, la actuación de los tanques en el corazón de Pekín, considerada oficialmente como una hazaña gloriosa, parece destinada a ser un simple y vergonzoso paréntesis histórico. Y a la larga, la única hazaña perdurable de esos tanques habrá sido convertir a la masa de estudiantes de Tiananmen en un grupo de muchachos idénticos a nuestros hijos, porque la brutalidad de la represión enciende la solidaridad humana. Y aquel adolescente, plantándole cara a un tanque, hizo que su miedo fuera nuestro, y obró el milagro de que su realidad dejase de resultarnos ajena.